Hoy vas a sumergirte en las 72 horas más intensas y espiritualmente profundas de la historia, desde la última cena hasta la resurrección de Jesús, un día tras otro, marcados por traición, dolor, silencio y finalmente redención. Y mientras los cielos se movían en silencio, los discípulos más cercanos a Cristo estaban a punto de colapsar. Esta es una historia sobre fallos humanos y una fidelidad divina que no falla. Y antes de comenzar, quiero invitarte a ser parte de este propósito. Ya somos más de 600 suscriptores aquí en el canal, y nuestra meta ahora es llegar a los 1000. Si amas las historias bíblicas impactantes y deseas fortalecer tu fe con contenidos profundos como este, suscríbete y activa la campanita. Vamos juntos a compartir este mensaje. El día comenzó con el aroma del pan recién horneado y el sonido distante de pasos apresurados en los callejones de Jerusalén. Era la víspera de la Pascua. Las calles bullían de preparativos, pero dentro de una sala prestada en la planta alta, el tiempo parecía suspendido. Allí, Jesús y los 12 estaban reunidos para la última cena. Era una comida marcada por antiguas tradiciones, pero esa noche cada gesto adquiría un peso eterno. El partir del pan, el cáliz elevado, las palabras pronunciadas con voz firme y ojos llorosos. Todo apuntaba a algo que los discípulos aún no lograban comprender. Era el inicio de una jornada que los llevaría al punto más bajo de la fe y a la mayor revelación de la gracia. Jesús habló con claridad cortante: uno de vosotros me va a traicionar. El ambiente de comunión fue roto por un silencio pesado. Las miradas se cruzaron, el corazón de cada discípulo se aceleró. Judas, ya decidido, se mantuvo impasible. Pedro, inflamado, juró lealtad hasta la muerte. Pero Jesús, conociendo el corazón de cada uno, miró más allá de las palabras. Allí, en esa mesa, no estaban héroes de la fe, sino hombres comunes a punto de fallar. Era el primer acto del drama espiritual que se desplegaría en las siguientes 72 horas. Y aún así, Jesús partió el pan, no como quien se rinde, sino como quien se entrega, sabiendo que la caída de los suyos sería el suelo fértil de la restauración futura. Después de la cena, la noche envolvió Jerusalén con una oscuridad densa. Jesús caminaba con los discípulos hacia el monte de los Olivos, donde el jardín de Getsemaní lo esperaba. El ambiente era tenso, como si el universo entero contuviera el aliento. Él sabía lo que vendría. Mientras los discípulos aún discutían sobre quién sería el mayor entre ellos, el Hijo del Hombre se preparaba para beber el cáliz del sufrimiento. En medio del camino, Jesús se detuvo, miró a Pedro y con voz firme profetizó: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro se congeló. No quería creerlo, pero el reloj espiritual ya estaba en cuenta regresiva. En el jardín, Jesús se alejó con 3 de los suyos, Pedro, Santiago y Juan. Les pidió que velaran con él, pero el peso de la tristeza era tanto que sus ojos se cerraron. Solo el Salvador cayó con el rostro en tierra. El suelo húmedo se mezcló con el sudor ensangrentado que bajaba por su rostro. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Era el clímax de la angustia. Mientras el mundo dormía, el Redentor libraba la mayor batalla de la historia de la salvación, y los amigos que prometieron seguirlo hasta el final dormían. El cielo observaba en silencio, el infierno se movía en las sombras, y el corazón de Cristo quebrantado seguía firme hasta el final. La traición llegó con el sonido apagado de pasos y antorchas en la oscuridad. Judas apareció acompañado de soldados y sacerdotes armados. Se acercó con la frialdad de quien ya ha sepultado su conciencia. Aquel a quien yo bese, ese es. Y con un beso en el rostro del Maestro, selló el destino del Cordero. Pedro, aún adormilado y confuso, sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús,
con una mirada llena de dolor y autoridad, le ordenó guardar la espada. El reino no se defendería con violencia. Tocó la oreja herida y sanó al enemigo. El arresto era inevitable y la cruz inaplazable. Los discípulos huyeron. La promesa de fidelidad se disolvió en el polvo del pánico. Jesús fue llevado, esposado, al Sanedrín. La noche apenas comenzaba. Mientras tanto, Pedro lo seguía de lejos, mezclado entre la multitud, intentando entender lo que sucedía. Se sentó junto al fuego en el patio, intentando calentarse, pero ninguna llama externa podía combatir el frío que se instalaba dentro de él. 3 veces fue confrontado, 3 veces negó. En la última, un gallo cantó, y Jesús, desde lejos, volvió el rostro y lo miró. Aquella mirada no traía condena, era un espejo. Pedro salió de allí y lloró amargamente. La roca estaba rota. La madrugada avanzaba cuando Jesús fue arrastrado de juicio en juicio. Primero ante el Sanedrín, luego frente a Pilato, Herodes y de vuelta a Pilato. No se encontró culpa alguna, pero la multitud sedienta de sangre gritaba «Crucifícalo», y los discípulos, ninguno a la vista. Los hombres que prometieron estar al lado del Mesías habían desaparecido, tragados por el miedo. Y mientras el pueblo prefería a un asesino en lugar de un inocente, el Cordero silencioso permanecía firme. No estaba perdiendo, se estaba entregando. Cada silencio suyo gritaba más fuerte que cualquier argumento. Cada paso hacia la cruz era una respuesta al pecado del mundo. La sentencia fue dictada al amanecer, muerte por crucifixión. Jesús fue golpeado, coronado con espinas y azotado hasta que su carne se abrió en heridas. Cargó la cruz por las angostas calles de Jerusalén bajo la mirada de un pueblo dividido entre burla y compasión. Ninguno de los 12 estaba allí para defenderlo, ninguno para ayudarlo a cargar el madero. Un extraño, Simón de Cirene, fue obligado por los soldados a asistirlo. Era como si el cielo gritara, hasta el peso de la redención tuvo que ser llevado por manos desconocidas, mientras los elegidos, abatidos, seguían escondidos. Su silencio era ensordecedor. El Gólgota se alzó como un altar de dolor. Allí, entre 2 criminales, Jesús fue clavado en la cruz. Las manos que sanaron, los pies que caminaron entre los pobres, ahora estaban fijados a madera tosca. Los soldados repartían sus vestiduras, burlándose. Los líderes religiosos reían con desprecio, pero en medio de esa multitud, solo un discípulo permaneció, Juan. A su lado, María, la madre que llevó al Verbo en su vientre, ahora lo veía ser aplastado por la justicia de los hombres. Era el clímax de la ausencia. ¿Dónde estaban los demás? Los llamados, los amigos, los que fueron pescadores de hombres. Todos habían retrocedido. Las horas pasaban y la oscuridad cubrió el cielo al mediodía. La tierra temblaba. El velo del templo se rasgaba. El universo reaccionaba al peso de la redención. Y desde lo alto de la cruz, Jesús clamó, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». La multitud, inquieta, comenzó a dispersarse. El cuerpo del Salvador cedió y él entregó el espíritu. La muerte venció por un momento. José de Arimatea y Nicodemo, discípulos silenciosos, pidieron el cuerpo para sepultarlo. Ninguno de los apóstoles estaba allí, ni Pedro, ni Mateo, ni Andrés. Ellos no enterraron a su maestro. Estaban escondidos, tal vez llorando, tal vez en shock, pero definitivamente ausentes. El sábado llegó con un silencio pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las calles de Jerusalén estaban tranquilas, pero dentro de las casas los corazones de los discípulos estaban en ruinas. Nadie hablaba, nadie entendía. Aquello que parecía imposible había sucedido. El Mesías estaba muerto. El cuerpo yacía en una tumba sellada.
y con él también parecían sepultadas todas las promesas, los sueños, los planes. Pedro, probablemente en llanto continuo. Tomás, desaparecido. Los demás en algún lugar, reviviendo cada palabra dicha por Jesús, intentando encontrar sentido en la tragedia, pero el sábado no trajo respuesta, solo un vacío punzante. Mientras el cielo permanecía en silencio, el infierno celebraba. Y los discípulos, antes audaces, ahora temían por su propio destino. Si el Maestro había sido arrestado y muerto, ¿qué les esperaba a ellos? Sus nombres estaban asociados al suyo. Ellos eran los seguidores del Nazareno. Pero ahora se escondían tras puertas cerradas, temiendo a los judíos. No había cánticos, ni predicaciones, ni visiones, solo el eco del fracaso. Para muchos de ellos, aquello era el fin. No había más que hacer, ni a quién seguir. Jesús estaba muerto. Y ellos, derrotados. Pero lo que no sabían era que el domingo ya venía en camino. El domingo apenas amanecía cuando algunas mujeres corrieron hacia la tumba. María Magdalena, Juana, Salomé. Ellas no esperaban milagros, solo querían ungir el cuerpo del Maestro con dignidad. Pero al llegar, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. El ángel apareció con una luz que cortaba el miedo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las palabras eran simples, pero cargadas de eternidad. Jesús había resucitado, lo imposible había sucedido, y con la noticia nació una nueva esperanza. El cielo no había abandonado la tierra. El Salvador había vencido, no a pesar de la cruz, sino a través de ella. María corrió. El corazón le latía acelerado, la mente aún confundida. Encontró a los discípulos y les contó todo. Pero ellos no creyeron. Era demasiado pronto para la fe. Era más fácil creer en la muerte que en la vida. Aún así, Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Juan llegó primero, pero fue Pedro quien entró. Y vio los lienzos, vio el vacío, y vio, dentro de sí, una chispa volver a encenderse. Aún no comprendían todo, aún tenían miedo, pero algo estaba cambiando. La ausencia del cuerpo ya no era una tragedia, era una señal. Y el silencio de Dios comenzaba a romperse con el lenguaje de la resurrección. Al atardecer de ese mismo domingo, Jesús apareció, no en el templo ni en el Sanedrín, sino en el camino. 2 discípulos caminaban rumbo a Emaús, abatidos, discutiendo los eventos de los últimos días. Y entonces, un viajero se acercó. Comenzó a hablar de las Escrituras, a explicar los propósitos de Dios desde Moisés hasta los profetas. Sus corazones ardían, pero los ojos aún estaban cerrados. Solo al partir el pan lo reconocieron y, en un instante, Él desapareció. Ellos regresaron corriendo a Jerusalén. Ya no podían callar. La esperanza perdida estaba viva. Y no era solo un recuerdo, era una presencia. Esa misma noche, Jesús entró en la sala donde los discípulos estaban reunidos, aunque las puertas estaban cerradas. El miedo aún reinaba, hasta que su voz lo rompió todo. «Paz a vosotros». Ellos se congelaron. Era Él, vivo, con las marcas en las manos y en el costado. No vino con reproches, sino con paz. No exigió explicaciones, sino que ofreció reconciliación. Mostró sus heridas, no como recuerdo de dolor, sino como prueba de amor. Y allí, en ese pequeño cuarto, los hombres que se habían escondido comenzaron a levantarse. El soplo de la nueva vida restauraba lo que el miedo había deshecho. La restauración había comenzado, pero no todos estaban presentes en esa aparición. Tomás, el discípulo de la duda silenciosa, estaba ausente. Cuando escuchó el relato de los demás, su dolor habló más alto que su fe. «Si no veo las marcas de los clavos, no creeré». 8 días después, Jesús volvió, solo por él. Entró de nuevo en el recinto cerrado, se acercó con ternura y dijo: «Toca aquí». No hubo reproche, solo amor. Tomás cayó de rodillas. «Señor mío y Dios mío».
La duda fue vencida no por argumentos, sino por la presencia. Y con ese encuentro, el último de los discípulos se levantó. Ya no había fugitivos, había testigos. Luego, Jesús se apareció junto al mar de Galilea. Los discípulos, aún intentando retomar algo de normalidad, habían vuelto a pescar. Era como si dijeran, quizás todo se ha acabado. Pero en la madrugada, un hombre en la orilla los llamó, «Echad la red». La escena se repetía. Era él. Pedro, sin pensarlo, se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. Y allí, sobre brasas encendidas, Jesús preparaba un desayuno para hombres que lo habían abandonado. La comida fue sencilla, el gesto eterno. Era la prueba de que la restauración no vendría con relámpagos ni voces del cielo, sino con pan caliente y perdón silencioso. Después del desayuno, Jesús llamó a Pedro aparte. Era el momento de tratar la herida abierta por las 3 negaciones. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». La pregunta vino 3 veces, como si cada una limpiara una de las caídas. Pedro respondió con los ojos llenos de lágrimas, sin la arrogancia de antes. «Señor, tú lo sabes». La roca quebrada estaba siendo restaurada, no por su propia fuerza, sino por la gracia del resucitado. Entonces Jesús lo comisionó, «Apacienta mis ovejas». Pedro ya no era solo un discípulo, era ahora un pastor, un restaurado, un testimonio vivo de la misericordia que no desiste. Mientras tanto, los demás discípulos también se realineaban con su misión. Ya no había disputas por grandeza, ya no buscaban tronos ni cargos. La resurrección había purificado sus ambiciones, habían fallado, pero fueron encontrados, habían huido, pero fueron llamados de nuevo. El Maestro no los reemplazó con otros, no los descartó, los restauró. Y ahora, esos hombres comunes, marcados por miedos y caídas, estaban listos para incendiar el mundo con un mensaje que ya no hablaba de expectativas políticas, sino de vida eterna. El Cristo vivo se les había aparecido, y eso bastaba. Estaban listos para todo. Desde ese momento, algo cambió en el espíritu de esos hombres. Ya no temían a la muerte, porque habían visto al vencedor de ella. Ya no temían a la persecución, porque habían experimentado la presencia que atraviesa paredes y disuelve el miedo. La vergüenza dio lugar al coraje. El silencio fue reemplazado por proclamación. Comenzaron a anunciar, con autoridad, que Jesús estaba vivo. No como una teoría, sino como una experiencia. Y cada uno de ellos llevaba dentro de sí no solo el recuerdo de la cruz, sino el impacto de la tumba vacía. Eran testigos de lo imposible. Y aun después de que Jesús ascendió al cielo, los discípulos no volvieron a esconderse. Al contrario, se esparcieron. Cada ciudad, cada aldea, cada pueblo comenzó a oír hablar del hombre que murió, resucitó y transformó cobardes en proclamadores. Pedro predicó con valentía en Jerusalén. Juan se convirtió en pastor y profeta. Tomás llevó la fe hasta los confines de la tierra. Y así, aquel grupo antes fragmentado se convirtió en la base de una revolución espiritual que jamás sería contenida. El fracaso del pasado ya no los definía. Lo que los definía ahora era la gracia que los alcanzó cuando más lo necesitaban. Cada recuerdo de aquellas 72 horas quedó grabado en el alma de los discípulos como un sello divino. La cena, el jardín, el gallo, la cruz, la tumba, todo ahora tenía sentido. El dolor que los derribó fue el mismo que los transformó. Comprendieron que la fe verdadera no nace de la perfección, sino de la redención. Que la misión no exige fuerza constante, sino entrega sincera, y que Jesús no llama a los preparados, prepara a los que llama. Por eso, no solo hablaron de lo que vieron lo que predicaron, y fueron hasta el final, no por gloria personal, sino por amor a aquel que los amó hasta el fin.
Hoy, tantos siglos después, esta historia continúa, porque aún existen discípulos que tropiezan, que fallan, que se esconden cuando más deberían permanecer. Aún existen Pedros que niegan, Tomáses que dudan y tantos otros que desaparecen bajo la presión. Pero la buena noticia es que Jesús sigue siendo el mismo. Aún atraviesa puertas cerradas, aún restaura corazones rotos, aún prepara mesas para quien traicionó y cayó, y aún pregunta con ternura y firmeza, ¿me amas? La respuesta a esa pregunta aún cambia destinos, porque la cruz no es el final del camino, es el inicio de una nueva jornada. Las 72 horas que sacudieron los cielos y la tierra siguen resonando en cada alma que lucha entre el miedo y la fe, entre la caída y la esperanza. Nos enseñan que la mayor prueba del amor de Dios no es solo la cruz, sino la manera en que Él nos busca después de haber fallado. Los discípulos no fueron héroes, fueron blancos de la gracia, y eso lo cambia todo, porque si Él los restauró, también puede restaurarte a ti. Si Él entró en aquella sala cerrada con paz, puede entrar ahora en tu corazón. La victoria no fue para los que acertaron, sino para los que regresaron, y esa invitación aún está abierta. Y esta fue la poderosa historia de las 72 horas entre la última cena y la resurrección de Jesús. Un tiempo que reveló no solo la fidelidad de Dios, sino también la fragilidad humana que Él eligió restaurar con amor. Una narrativa que nos recuerda: no importa cuán profundo sea el error, el Cristo resucitado aún entra por puertas cerradas y ofrece paz. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de esta historia habló más a tu corazón? Coméntalo aquí abajo o declara tu fe escribiendo «Jesús me restauró» en los comentarios. Vamos a compartir este mensaje de esperanza y redención. Y si esta historia te tocó, deja tu like y suscríbete al canal. Estamos camino a alcanzar los 1000 suscriptores y tu participación es esencial para difundir la palabra. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.